Tal es la moral o la ciencia de la conducta, la más práctica e interesante de todas, pues de su conocimiento y aplicación depende que la humanidad avance o retroceda. Alberto Masferrer. Estimada comunidad masferreriana, sean todos bienvenidos. La Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, a través del programa de valores que se desarrolla desde la Dirección de Gestión Educativa, dispone esta tarde compartir con ustedes la primera conferencia correspondiente al presente ciclo 02-2024, la cual está dirigida a nuestros académicos universitarios y que ha sido denominada La novela salvadoreña de posguerra. En esta oportunidad será el maestro Alexander Hernández, académico de número, quien profundizará en esta temática. Para dar inicio a esta actividad, pido ponernos en pie para entonar el himno de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Alexander Hernández, licenciado en Letras, posee la maestría en Estudios de Literatura Centroamericana, Universidad de El Salvador, y el máster en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística, Universidad de León, España y Real Academia Española. Fue miembro fundador del Círculo Literario Solsticio de 2010. Ganó los Juegos Florales en la rama de poesía de 2013. El primer lugar en la rama de poesía infantil en el segundo certamen literario Maura Echeverría, realizado por el Ministerio de Educación en 2018. Y el primer lugar en las Olimpiadas Nacionales de Educación Superior en la rama de poesía en 2021. Fue becario en el programa de colaboración formativa en las sedes de las
y extranjeros. Asimismo, ha participado en congresos y foros internacionales con ponencias dedicadas a la literatura salvadoreña contemporánea, a la edición de libros y revistas. Actualmente se desempeña en la edición de textos, docencia universitaria, enseñanza de narrativa breve y dirige la revista cultural Malabar. Entre sus obras destacan El final del laberinto, La evolución del cisne en la poesía de Rubén Darío, Las editoriales independientes en El Salvador, Viaje al centro del sueño, Memoria de las campanas y El arte del bonsái. Invitamos en este momento nos acompañe al escenario el maestro Alexander Hernández y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, agradezco a la Universidad Alberto Macarrer y a la Academia Salvadoreña de la Lengua por la invitación que me hicieron para hablar un poco de literatura, específicamente de la novela Salvador, la novela de posguerra, que tiene unas características muy particulares que ya veremos. Entonces, quiero iniciar haciendo como digamos, un recuento histórico de qué es la novela, porque para entender la novela de posguerra o contemporánea, hay que tener claridad sobre los conceptos. Y acá tenemos el término novela, según lo define la Real Academia Española con su diccionario, es un género literario narrativo que, con precedente en la antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la edad moderna. Esa es como una definición bastante estándar. Y otra definición que podríamos usar cuando nos pregunten es que la novela es simplemente una obra literaria de carácter narrativo, es decir, que nos está contando algo. Lo que nos está contando es una historia. Y una historia, al final, solo es un conjunto de acciones, es decir, eso que va sucediendo en el tiempo, eso que está pasando es una historia en determinado lugar. Y como nosotros como personas integrales, es decir, sé que en la universidad hay muchas carreras de las ciencias exactas, pero tenemos que ser conocedores de nuestra cultura, de nuestras áreas artísticas y sobre todo de la literatura, que es una área tan rica, tan como placentera y que está tan accesible. Es decir, ahora los libros, no solo en formato físico, sino que en el formato digital, están accesibles para quien sea. Es decir, ya no hay excusas. Entonces, sigamos con la edad moderna que mencionaba antes, que la novela nace con la edad moderna. A la edad moderna se le llama al periodo que va desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, más o menos, es decir, 200 años. Y en ese periodo aparecieron grandes pensadores en el área filosófica como Descartes, el primer filósofo moderno, Galileo, también los avances científicos, pero en el arte también aparecieron otros, como Da Vinci, por ejemplo. Y ya un poco quizás más tardío, en el siglo XVII, en 1605, que se publica la primera parte del Quijote, también tuvimos los destellos en literatura. Fíjense que Cervantes fue contemporáneo de Shakespeare y, según el mito, murieron el mismo día, es decir, el 23 de abril. ¿Y saben qué se celebra a nivel internacional esa fecha? El Día Internacional del Libro. Sí, exacto, y es en homenaje a ese mito, porque en realidad no hay un dato fiable de que en realidad pasó. Ese día murieron ambos personajes que son quizás de los más grandes que ha dado tanto en lengua española como en lengua inglesa. Entonces, volviendo al Quijote, la primera parte se publicó en 1605 y
se le considera la primera novela moderna. Ya vamos a ver por qué. Ahí lo identifican a Cervantes, que por cierto, fíjense que Internet está plagado de estos retratos así de Cervantes, pero también son míticos, es decir, Cervantes no tuvo retratistas ni pinturas así, entonces todo es un poco mítico. Esta edición es de la Real Academia Española con la editorial Alfaguara, una edición muy hermosa que la pueden conseguir en casi cualquier librería. Sigamos. Aquí está la pregunta, si es la primera novela moderna. Como les dije, se publicó en 1605, la primera parte, y la segunda 10 años después, en 1615. Se considera la primera novela moderna, primero por su estructura compleja. Esto a nivel de personajes, a nivel de historias, es decir, tiene historias dentro de historias, como esas cajas chinas, que dentro de esa caja hay esta caja, esta muñeca china, y otra. Entonces, así es el Quijote, por eso es que es tan extensa, porque no solo narra las vivencias de Quijote y Sancho, sino que de repente encuentran a una gitana y se pone a contarle una historia, y esa historia dura 25 o 26 páginas. Entonces ahí tenemos otro relato dentro de la novela. Entonces la estructura abarca también el tema del tiempo. A veces nosotros tenemos la noción que el tiempo es lineal, pues en el arte y en la literatura el tiempo no es lineal, existe el tiempo subjetivo, es decir, que un autor puede escribir 100 páginas, pero que todo ese tiempo que estaba viviendo sea el tiempo cronológico de 2 minutos. Es decir, hay un tiempo subjetivo y hay un tiempo objetivo, un tiempo que nos atañe a todos, pero también tengo mi propio tiempo dentro de mi micromundo, digamos. Entonces, así es el Quijote. Es decir, también hay en ese fluir de conciencia. Y lo segundo es lo polifónico. La novela polifónica fue Mikhail Bakhtin, es decir, un teórico ruso que empezó a hablar que era la novela polifónica y que cuando nacía, eso llegó a la conclusión que la novela polifónica se trata de un conjunto de voces, es decir, lo de poli es mucho y de fónico es sonido de ¿cómo? Entonces, polifónico significa que hay muchas voces, que no hay solo un narrador. Hay muchos narradores dentro del Quijote y además hay muchos puntos de vista, y eso es importante porque vamos a ver que la novela testimonial, por ejemplo, después en el siglo XX, la novela testimonial solo tiene un punto de vista, el que lo está contando, pero esta novela es polifónica, es decir, que varias personas pueden pueden haber visto el mismo hecho pero contarlo de diferentes maneras. Y hay una novela ya en el siglo XX de Gabriel García Márquez que se basa en eso, que es un mismo hecho y que como 10 personas lo cuentan de diferente modo. Es el mismo hecho. Se llama Crónica de una muerte anunciada. Se muere esa persona y las demás empiezan a contar, cada uno va contando. El autor le da la palabra como a 10 personas, la de este niño, el campesino, señora, todo el mundo va a contar el mismo hecho cuando mataron a Santiago Nazar. Entonces de eso se trata la novela polifónica. Vamos a hacer un salto en el tiempo hasta llegar al siglo XIX con la novela romántica. Esto es una especie de cronología que con fines didácticos lo puse así lineal, pero cada periodo abarca muchísimos temas, muchísimas influencias, pero yo lo he catalogado así con fines didácticos. Tenemos la novela romántica, sobre todo en Europa en el siglo XIX, estamos hablando de 1800, y ahí sobre la novela de temática amorosa, que es la más común dentro de la romántica, pero también hago una aclaración. Cuando ustedes escuchen de lo romántico en el arte, no lo tienen que asociar directamente al amor o a lo amoroso, sino que el periodo romántico tienen que asociarlo a la pasión, y la pasión no siempre es hacia otra persona,
sino que la pasión a veces es a la libertad, a la excentricidad, a una forma de vida. Entonces, lo que predominaba en el periodo romántico era esa ansia de libertad, esa pasión. Es decir, muchos románticos, por ejemplo, se suicidaron, que también era un hecho romántico en ese momento, donde llevar al extremo el sufrimiento humano. Entonces, pero la más reproducida de la novela de temática amorosa. Luego está la novela de terror. En 1800 surgieron muchas novelas, la de Frankenstein, la de Drácula, todas estas, en este momento. También surgió la novela policíaca y detectivesca, sobre todo en el cuento, con un gran escritor, Edgar Allan Poe, no sé si lo conocen. Este señor estableció como los límites del cuento moderno. El cuento detectivesco y policial aparecen con narraciones extraordinarias, que si las han leído saben de lo que hablan, que son únicas y que a partir de ahí se establecen los límites del género. Es decir, que es una novela detectivesca y que es una de policíaca. Y más tarde se iba a conocer como novela negra, porque sucede que, contrario a los relatos maravillosos, aquí no hay un héroe, sino un antihéroe. La diferencia entre un héroe y un antihéroe es que el antihéroe siempre tiene esa valentía, pero que también tiene cualidades negativas. Por ejemplo, los personajes de este tipo de novelas a veces son viciosos, son alcohólicos, son mujeriegos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en la novela detectivesca. Pensemos en Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. De ser un ser con muchos vicios, pero que al mismo tiempo tiene esa agudeza que lo vuelve único. Y yo creo que al poner algunos vicios, algunas cuestiones que nos hagan como cuestionarnos a nosotros y sobre todo cuestionar nuestra moralidad, lo vuelve como más humano. Es en el relato maravilloso de los hermanos Grimm, que luego se fueron llevados al cine, el protagonista es muy bueno y es intachable, no tiene nada, y el malo es muy malo, y también casi no tiene nada, ninguna cualidad positiva, y es difícil de verlo. Pero en estos no, estos son, digamos, más humanos, de cualidades negativas y positivas. Sabemos que en el mundo real es así, pues nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Y se iba a conocer como novela negra porque en Francia existía una revista que se llamaba Black Mass, que era una revista donde empezaron a publicar este tipo de relatos y le llamaban así la novela negra. Y luego está la novela fantástica, que está muy unida a la novela de terror. La novela de terror no tengo que explicar mucho porque ¿quién no ha visto una película de terror? A mí no me gustan, pero alguna vez las he visto. Y el relato fantástico es aquel que quizás no da tanto miedo, pero sí suceden hechos fantásticos. Es decir, si se aparece un espíritu, quizás no va a ser tan terrorífico, ¿no? Pero sí hay un hecho fantástico que no pudiera suceder en un mundo real. Por los duendes, por ejemplo, no son personajes de terror, pero sí son personajes fantásticos. Luego está la novela realista, es desde finales del siglo XIX, es decir, en la transición de 1800 a 1900, ahí están los grandes realistas. Vamos a tener en Francia a Victor Hugo, que todavía se considera romántico, y bueno, Balzac, Maupassant, que son grandes autores franceses y novelistas. Y tenemos la novela naturalista, que está más impulsada a estudiar los sentimientos humanos. Como, digamos que la novela está como obsesionada por descubrir la psicología del personaje. Entonces es la novela naturalista y también con resaltar esas injusticias, pero no tanto como la novela social, sino con solo destacarlas. Por ejemplo, Charles Dickens
en Inglaterra, como Gary Bush, es decir, un niño muy pobre, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma va criticando ese contexto de injusticia social, pero no es tan directa como la social, la novela social. Luego está la novela de la revolución, pensando en la revolución a nivel temático. Es decir, sabemos que han existido muchas revoluciones, desde la revolución bolchevique en Rusia, antes de la revolución francesa, la revolución mexicana. Entonces, después de esos grandes acontecimientos, siempre surgen autores que vienen a contar lo que pasó entre comillas, porque al final dan su visión. Entonces, ponen a personajes que vivieron esa época, pueden ser personajes que los han sacado, que los han tomado de la realidad o personas completamente ficticias. Entonces, esa es la novela de la revolución. Luego está la novela histórica, que como su nombre lo dice, quizás es la más aguda o la más fiel a la historia con H mayúscula, es decir, la historia de los historiadores. Está la historia dentro de la literatura con H minúscula, que es lo que está pasando dentro de la obra, pero la historia con H mayúscula es la de los historiadores, digamos la real. Entonces la novela histórica está ahí amparada en datos históricos, incluso presenta a veces hasta fuentes, hasta notas de pie. Creo que es como la más aguda en ser fiel al dato histórico y con una intención de convencer, porque eso es lo que buscan los datos históricos, convencer o más bien decir la verdad. Luego tenemos la novela regionalista o de la tierra. Esta es el poema acá en América, y podemos pensar en, no sé si leyeron una novela que se llama Guasipungo, Doña Bárbara, ¿quién era la otra? Bueno, Pedro Páramo más o menos también. Entonces todas estas novelas están amparadas en destacar la tierra, pero no la tierra en el término físico, sino la tierra como una construcción social, la tierra como algo innato a la cosmovisión indígena, sobre todo. Es decir, que no se puede separar al indígena de la tierra y viceversa. Es decir, en resaltar también en términos de injusticia en lo que ellos han vivido y de tomar esa tierra casi como otro personaje, el arrabal de Doña Bárbara. Es decir, que si alguien entra a la selva como que se pierde, entonces esa selva entra a ser otro protagonista, otro personaje, porque es tan grande la influencia de la tierra. Después último tenemos la novela social, ya en el siglo XX y ya aquí también en nuestro siglo XXI, que se ha seguido escribiendo. Tenemos la novela de la guerra, que habla de ese contexto. No confundamos que la novela de la guerra solo se escribió en ese periodo, sino que a veces tiene características, pero cronológicamente se escribió después. Es decir, ahorita podría haber una novela de la guerra que narre lo que pasó en la guerra, pero que cronológicamente van diciendo, pero si la ha publicado ahora ya no es novela, pero sí, porque tiene esas características. Después está la novela testimonial. Esta surgió a mediados de los 50, de 1950, y de ahí para acá se extendió bastante. La novela testimonial siempre tiene una sola voz, el que está contando, y esa persona que está contando es la que vivió sobre todo un hecho traumático, y lo está contando con intenciones a veces políticas. Es decir, yo quiero contar un testimonio o algo que me pasó porque tengo una intención de convencerlos. Ustedes hagan o crean algo. Esa es la novela testimonial. Y hay una autora en Centroamérica que recibió el premio Nobel, que es de Huerta Menchú, que recibió el premio Nobel de la Paz. Ella sobrevivió a una masacre en Guatemala y luego escribió un texto con ayuda de otra persona, de otra persona letrada que se llama Elizabeth Burgo, y al final publicaron una novela testimonial que se llama Mi nombre es Huerta Menchú y así nació la conciencia, un relato completamente testimonial, y después le dio
que, como su nombre lo dice, viene de una forma frontal, ¿verdad? Una forma frontal a criticar el sistema de injusticia. Sobre estas se siguen escribiendo. A veces caen más en lo político. Es decir, no logran tanto la calidad literaria, sino que se van mucho por el panfleto, por la discusión, etcétera, etcétera. Y a veces el ámbito ideológico repercute demasiado fuerte en la historia que no llega a desarrollar sobre todo la misma historia, sino que como que el autor tiene como una obsesión de denunciar. Y al final eso es una denuncia de una realidad. Pasemos a la siguiente. Y ya en el siglo XX tenemos estas corrientes literarias. Las anteriores hablábamos de movimientos, pero estas, como su nombre lo dice, son corrientes, es decir, que a veces estaban una a la par de otra y en diferentes contextos tuvieron mucha fuerza. Una es el modernismo literario. Y la primera persona, el primer autor que debemos pensar cuando hablamos de modernismo literario es Rubén Darío, el nicaragüense. Sin embargo, él no escribió novelas, él escribió poesía y cuentos. Pero hubo otros autores como José Asunción Silva en Colombia, como Amado Nervo en México, que tuvieron mucho de modernistas y que sí escribieron textos que podemos considerar novelas. Y tenemos las vanguardias literarias, así como en la pintura, ustedes conocen eso del expresionismo, el futurismo, todas estas expresiones de vanguardias también sucedieron en la literatura. Tuvimos obras futuristas, de la ciencia ficción, pensemos, luego el dadaísmo y el creacionismo. Y ya a mediados del siglo XX, es decir, 1950 y 60, tuvimos dos corrientes que fueron como más grandes que las otras. Hablamos del realismo mágico. Y también la primera persona en la que vamos a pensar como realismo mágico es García Márquez, que fue como el culmen, quien lo llevó mal. Y luego está el realismo social. Y la diferencia entre lo mágico y lo social es bien claro. Los elementos fantásticos que no podrían pasar en la realidad, estamos hablando del realismo mágico. Y los que sí pueden pasar en la realidad, digamos que la realidad es como un marco, y los elementos que salen de ella están en lo mágico, y los que no están dentro del realismo social. Aquí les he puesto tres obras, digamos, tres monumentos a la novela del siglo XVIII. Primero, bueno, están dos de Víctor Hugo, Los Miserables y Nuestra Señora de París, que a pesar que son un poco extensas, pero sí es bueno que le entren, porque la experiencia lectora nunca va a ser comparable con la experiencia, ¿cómo se llama cuando uno ve películas? Como de espectador, de ver. Cine nunca va a ser igual a leer la obra, y tampoco entran en la comparación de la historia, es que me gustó más la película, que me gustó más el libro, no sé qué, porque nunca va a ser igual. Es decir, la obra literaria está hecha para leerse y la otra está hecha para verse. Es decir, el cineasta tiene 3 horas máximo para contar algo, mientras que al autor no le preocupa tanto el tiempo, sino el modo y cómo lo va diciendo. Entonces ahí está, Miserable. Y digo esto porque seguro que saben aquí, porque toda la gente va al cine. Los Miserables es un musical, no sé si lo vieron con Hugh Jackman, creo que no. Luego Nuestra Señora de París, esta es la de Quasimodo, y El Conde de Montecristo. Bueno, ahí está. El Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Los Dumas eran dos, el padre y el hijo. El papá escribió El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros, son las grandes obras. Y luego el hijo creo que solo tiene La Dama de las Camelias, esa es como la más conocida de Alejandro Dumas, hijo. Aquí están otros 3 monumentos a la literatura universal,
Oliver Twist de Dickens, también la han hecho. Esta la he visto bastante, el extracto. A veces dice Oliver Twist y el libro tiene 50 páginas. En realidad lo han hecho más como juvenil o infantil. Luego Drácula y Ana Karenina de León Tolstoy. Este es ruso. En Latinoamérica, para ir avanzando y aquí avanzar en el tiempo también, tenemos 100 años de soledad, que es la novela. Es decir, está catalogada como, no podría decir la mejor, sino, pero que es la más conocida o la más leída en lengua española, 100 años de soledad. Y creo que después del Quijote hay que leer 100 años de soledad. Hay otra que en su momento también fue como una ruptura de la novela, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Esta novela tiene la particularidad de que pueden leerla de muchas formas. Fíjense que, digamos, que 100 años de soledad o Pedro Páramo son novelas lineales. Es decir, que ustedes empiezan a leer de los capítulos, pero en el caso de Rayuela no. Pueden leer el capítulo 1, luego pasarse al 50, luego al 25, regresar al 3. Pueden leerla como quieran, siempre les va a dar una historia. Por eso es que se llama Rayuela. Porque la Rayuela, acá no le llamamos así, acá le llamamos como el avión, que es un juego de niños. Uno tira con una piedrita y da varios saltos con un pie, y luego al final da con los dos pies y regresa. Entonces eso, como ir saltando y regresar. Entonces esa es una rayuela, que al final está un círculo. No sé si conocen ese juego. No sé cómo le llaman. Yo lo conocí como el avión. No sé por qué. Y bueno, ahí lo que hace el autor es un juego con el tiempo. Porque si nosotros les vamos a escribir una historia, el tiempo es crucial. Aunque a veces de forma inconsciente sabemos que debemos avanzar a contar la historia con los hechos. Pero la otra no, la otra nos presenta los hechos que pueden ser aislados, es decir, que no tienen mucha conexión. Entonces ahí fue en su momento fue una genialidad, una ruptura de omitir el tiempo y que se cuente como se cuente la historia, siempre se va a obtener el mismo resultado. Es así como he dicho, que dice que el orden de los faroles no afecta el alumbrado. Es decir, siempre en la luz. Está Juan Rulfo, que esta fue anterior, Juan Rulfo fue anterior a Gabriel García Márquez y Cortázar, con Pedro Páramo. Y esos inicios de la novela, Viña Comara, porque me dijeron que Viña Comara, etcétera, etcétera. 200 años de soledad, la gente se aprende los inicios. Muchos años después, frente a los dones de funcionamiento, los coronel, la Aureliano Buendía, y todas tienen una especie de magia para atrapar al lector. Sobre todo eso hay que aprenderlo. Cuando tengo grupos de escritura, de cuentos, siempre les digo que lean a García Márquez, sobre todo los inicios y los finales. Es decir, los que quieren ser escritores son como ganchos, así como las oberturas de Beethoven. Dicen con una gran fuerza, aunque después te caen un poco, pero de eso se trata, de atraer al lector, y ellos lo logran muy bien. Y Pedro Páramo tiene un poco más de denuncia social también, y los cuentos de Llano en Llamas. Ahora, ya vimos de literatura universal, de literatura latinoamericana, y nos venimos acercando a El Salvador. Ahora pasamos a la novela centroamericana. Y aquí hay muchas figuras, fíjense, pero yo traté de colocar las más conocidas, de Miguel Ángel Asturias, el único premio Nobel a nivel centroamericano, el señor presidente. El título ya nos dice mucho. Y también Hombre de Maíz, esas dos novelas de Miguel Ángel Asturias sí hay que leer. Hombre de Maíz, centrada en el mundo mítico indígena, y el señor presidente es una crítica a los gobiernos autoritarios. Creo que fue como los 30 o los 40 en Guatemala. Tenemos a una autora, por fin, porque este camino de la literatura
Tenemos a Yoconda Belli con la mujer cantada. Yoconda Belli es de Nicaragua, ahorita está exiliada en España. Ha escrito muchas novelas, todas ambientadas en la década de los 70 y los 80, de la revolución sandinista. Y en La mujer habitada lo que hace es crear un juego, ¿no?, entre el presente de la mujer guerrillera con la mujer indígena de la conquista. Entonces son como, por eso que están ahí como mezcladas, ¿no? Un árbol donde está, no le voy a hacer mucho spoiler, pero es el árbol representando a un espíritu indígena y la mujer representando a la guerrillera en la década de los 70. Entonces ahí se crea una conexión que ellas no saben que tienen esa conexión, solo el lector. Y nuestro referente, que es Manuel Bargueta, con esta novela, que Un día en la vida, esta que no haya leído, tiene que salir corriendo a comprarla, porque para empezar es súper corta. La literatura universal cuesta un poco más entrar, aunque todos las hayamos escuchado en algún momento, pero estas son mucho más cortas y sobre todo que no son mucho más familiares. Es decir, las narraciones de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador son tan cercanas a nuestro contexto que nos sentimos identificados. Entonces, Un día en la vida, ustedes saben que está ambientada en la década de los 60 y que va narrando toda la historia sucede en un solo día, por eso se llama así, Un día en la vida, 24 horas. Es la novela más leída por la comunidad internacional de El Salvador, es decir, la novela salvadoreña más leída, más que la de Horacio Castellanos Moya, de Jacinto Escudo. Esta es la novela que más se ha leído, sobre todo en Estados Unidos, con los hermanos lejanos. Ya, ahora para acercarnos un poco a la novela salvadoreña, veamos. Sí, bueno, antes de la independencia en Centroamérica de 1821 no podemos hablar de nacionalismo, no podemos hablar de El Salvador como tal, porque veníamos de un periodo de dominio español. Entonces el acta de nacimiento de las repúblicas es con la Constitución Federal de 1924. Entonces, más o menos de ahí para acá sí ya se puede hablar de nacionalismo, de la salvadoreña, de los guatemaltecos, de hondureños, etc., porque ya no son una sola nación. Entonces, ahí estaba muy dominado por la poesía. Creo que en todo el tiempo la poesía ha tenido como ese dominio en la literatura. De hecho, las grandes epopeyas, las grandes historias como la Ilíada y la Odisea fueron escritas en verso. Y luego también, hasta llegar al periodo romántico, se seguía escribiendo. De hecho, antes se escribió mucho teatro en el neoclásico y en verso también. Los autores ya en el siglo XX, de los que tenemos nombre y apellido y que sabemos que eran salvadoreños propiamente, son José María Peralta Lagos, La muerte de la Tórtola, y Arturo Ambrogi, con el Getón. Pues ahí tenemos dos narraciones que son como antecedentes de lo que iba a ser la novela en el siglo XX, la novela salvadoreña. Y luego hay continuadores, claro, como Alberto Maferrer, lo destacado porque tiene, él mismo lo había mencionado, que era una especie de experimento, de intento de novela, una vida en el cine. Si la conocen, saben que hay una historia que podría ser una novela. Luego Salagué, con Atleya Luna, que no es muy conocida, pero que sí es una novela. Luego Alberto Rivas Bonillas con Anansi Malandaz, debieron haberla leído porque estaba en el plan del dinero. Creo que yo la leí con el séptimo grado, que es mi perrito. Perrito, obviamente, como le llamamos, aguacatero. Entonces son Anansi Malandaz de ese animalito. Luego Miguel Ángel Espino tiene una novela muy poética que se llama Trenes. También es una recomendación, si les gusta mucho la poesía, lean Trenes, porque toda la novela
habla sobre la masacre de 1932, que coincidió con la erupción del volcán. Entonces ahí hay algo muy simbólico de nombrar las cenizas de Salto, porque las cenizas no solo hacen alusión de algo que estuvo vivo. Entonces no solo el volcán estuvo vivo, sino los hombres y las mujeres de 1932. Entonces, también aquí, por supuesto que hay una historia de amor en todo eso. Napoleón Rodríguez Ruiz con Aragua, también con temática indígena. Y aquí están algunas portadas que encontré, seguramente ya las han visto. Cenizas de Salto, Trenes, San Esteban de Alzas, en Aragua. Estas se leen porque estaban en el plan de educación de UNED, creo que de segundo y tercer ciclo. Seguimos llegando a nuestro presente, ahora con la década del 70 y el 80, y aquí tenemos ya nombres que son más familiares, que es Manuel Argueta, que hasta el día de hoy sigue escribiendo, David Escobar Galindo, que como decía, calmado un poco, ya no ha publicado, Roque Dalma, que ya conocíamos que murió en el 70, Eduardo Chávez Velasco, que murió en el 2001, Ricardo Lindo, que murió en el 2017. Entonces, esos nombres son como los más fructíferos o prósperos a nivel de escritura durante estas 2 décadas. Aquí les pongo la portada para que nos vayan conociendo. De Roque Dalma tenemos Pobrecito que poeta que era yo, que es una novela más política. Y también hay otra de Roque Dalma que se llama Miguel Marmo, siempre poniendo el dedo en 1932. Miguel Marmo fue un sobreviviente de esa masacre. Entonces Roque Dalma logró entrevistarlo y a partir de ahí construyó una historia. David Escobar Galindo con La dieta en el agua, que también es una novela política, pero desde el otro lado, es decir, la fotografía ya de Marx, Rota ya dice bastante. El canto un cantado de Ricardo Lindo. Ricardo Lindo fue hijo de Hugo Lindo, que se destacó más en la poesía. Y esta novela se basa sobre el rey Salomón. Eso era un poco pícaro. Ricardo Lindo destacó mucho la parte sexual, la parte romántica de este rey Salomón. Luego Manuel Argueta con El baile de las hamacas, que fue su primera novela y que hablaba de los movimientos insurgentes en la década de 1970. Se vean cómo las temáticas se repiten bastante. Bien, ahora, ya llegando a la novela salvadoreña de posguerra, hay algunos términos como posguerra que hay que definir primero, antes de hablar ya de la obra en sí. Primero, la posguerra, según el diccionario de la RAE, siempre lo cito porque digamos que es una visión objetiva, que a veces no es tan precisa, pero es objetiva. Entonces, posguerra, el tiempo inmediato de terminación de una guerra y durante el cual subsisten las perturbaciones ocasionadas por ella. Es decir, que la posguerra va a ser ese periodo que le sigue a la guerra hasta donde llegan con las secuelas. Pero eso es demasiado ambiguo, demasiado abierto, porque entonces podríamos hablar de décadas. ¿Ya? Ahí están los 2 términos. El tiempo inmediato, que también es muy relativo. ¿Inmediato qué es? 3, 5, 10, 20 años. Y luego las perturbaciones ocasionadas por ellas. Pero si a mí me quedó un trauma o algo así, me dura toda la vida. Es muy discutible. De hecho, los mismos académicos se ponen claro con el final de la posguerra, hasta donde llegan. A veces toman en cuenta algunos hechos históricos, un cambio de gobierno, no sé, por ejemplo, hay algunos historiadores del siglo XX que dicen que el siglo XX inició en septiembre del 2001 por un hecho histórico. ¿Qué pasó? En septiembre del 2001 en Estados Unidos. Las torres. Entonces,
ahí ya tienes como un parámetro para decir, bueno, pues ahí empezó. Entonces, no es algo tan cronológico de decir que la noche o la madrugada del 2000 ya era el siglo XX, sino unos años después o unos años antes, partiendo de los hechos históricos. Entonces, para hacer crear un contexto, vamos a entender que la pre-guerra fue durante 1970, el momento inmediato anterior al estallido de la guerra, y la guerra ahí yo he puesto de 1980 a 1992, pero muchos historiadores colocan que la guerra fue de 1981 a 1989. ¿Por qué creen? En el 81 fue la ofensiva final, y en el 89 la ofensiva hasta el tope. Entonces, le sirve como marco histórico para establecer la guerra, aunque sabemos que los acuerdos de paz se firmaron en el 92, etc. Y luego está la posguerra, que he puesto ahí en 1992 y he dejado abierto la pregunta porque no se establece todavía hasta dónde llega la posguerra. Entonces, ya para acercarnos a la novela de posguerra, vamos a decir que este es un tipo de novela que refiere a contextos, personajes, ahí te voy a decir situaciones y consecuencias de la guerra civil salvadoreña. Es decir, una novela que obviamente fue escrita después, pero que hace referencia a lo que pasó en la guerra. Algunas características: la presencia constante de la violencia física y simbólica. Esto en toda la literatura salvadoreña siempre ha estado presente, y no solo salvadoreña, sino latinoamericana. La presencia de la violencia ha sido más fuerte que en otro tipo de literatura como la china, la inglesa, la europea. La violencia siempre está presente, y sobre todo en países que han sufrido guerras y que todavía están en vías de desarrollo. Y no solo la violencia física, como los golpes y las heridas, sino la violencia simbólica. Es decir, el lenguaje, por ejemplo, podría ser muy agresivo, o las expresiones simbólicas como el machismo también. Todo eso que al final es violencia. Luego están las referencias directas a hechos históricos y sobre todo de la guerra recién finalizada. Esto es lógico que va a aludir a hechos precisos como los atentados, como las luchas, las manifestaciones que fueron muy comunes en estas décadas, y que alguien andaba allí o vivió una experiencia, digamos, con la policía. Entonces da muchos hechos históricos con nombre, y eso nos hace la novela muy cercana, y también la hace verosímil. Es decir, es más fácil que nos convenza con datos de la realidad que nosotros ya sabemos que pasaron, que con datos ficticios que no existieron. Luego, los personajes, la mayoría de veces siempre son del estrato social bajo y marginal. Y no solo me refiero a la pobreza como tal, sino que surgen esas personas de lumbre. Es decir, a veces los borrachos, las prostitutas, los drogadictos, todas esas personas que han estado como en la oscuridad de las expresiones artísticas, aquí sí tienen cabida. Y el discurso oficial suele ser duramente criticado, sobre todo con la novela de posguerra, pero sobre todo la que tiene más a lo ideológico, cuestionar el discurso oficial del gobierno. Luego vamos a hablar sobre la memoria colectiva y personal, pero antes, no sé si conocen este mural. Esta está en el MUNA, es de un pintor que se llama Antonio Bonilla. Y fíjense, lo que hace él es un poco recuento de los hechos que pasaron acá en El Salvador, desde la conquista española, acá
está en la esquina superior izquierda, y luego pasando por los gobiernos militares, la parte de los próceres de la independencia, Anastasio Aquino, Monsignor Romero, y así, llegando hasta el presente. A la parte de la guerra civil también, pueden ver en la esquina inferior izquierda. Y que eso está amparado también en la memoria, los hechos que todos recordamos, aunque no los hayamos vivido. Porque de eso se trata, ¿no? Tenemos dos tipos de memoria, una memoria colectiva y una memoria personal. La colectiva es esa que puede ser que no la hayamos vivido, pero que la hemos heredado, ya sea que la hemos leído, que hemos conocido esos hechos, que tenemos conciencia, o que nos lo han contado y que lo hemos leído, pero sobre todo que hemos llegado a tomar una posición, a tomar conciencia de lo que pasó. Y no solo como individuos, sino que como sociedad, como grupo. Y la memoria personal son esos hechos que solo yo los viví. Entonces, la memoria, en el sentido más general, de la memoria personal y colectiva, está amparado en dos pilares, que es no son pilares, digamos que son como términos que están en constante disputa, que es el recuerdo y el olvido. Así como nosotros, como personas, olvidamos muchos recuerdos, también como sociedad, como colectivo, olvidamos muchas cosas. Entonces, así está construida la memoria. Entonces, ese recuerdo y olvido siempre va a estar en disputa, como pueblo también. Y bueno, cuando nosotros tenemos una experiencia fuerte que no logramos asimilar en el momento o que nos deja una llaga, entonces a eso le llamamos trauma. Nosotros lo asociamos trauma mucho con lo infantil, alguien que vivió un trauma cuando era niño y que ahora tiene un comportamiento distinto. Pero como sociedad también existen los traumas. Sí, no sé por qué, pero muchos tenemos un terror, por ejemplo, a los policías, a los militares, etcétera, etcétera. Aunque no se ponía nada más. Entonces hay como un trauma ahí también, que lo tenemos como pueblo. Y la palabra trauma viene del griego, esa palabra que no puedo pronunciar, y significa herida. Es decir, un trauma es una herida. Y fíjense que algunos autores lo tienen muy claro. Por ejemplo, Horacio Castellanos en una entrevista que hay en YouTube decía: El Salvador es mi herida. Y todos sus personajes tienen un trauma con los hechos de la guerra. Todos son sobrevivientes de la guerra. La mayoría de los personajes de Castellanos son personas que han estado en la guerra, que de alguna u otra forma lograron salvarse, pero que cargan con una memoria que los martiriza y que al final algunos luchan por el recuerdo y el olvido, pero la cuestión es que a todos les duele y también están como condenados, como esa parte del destino griego, que hagan lo que hagan, siempre van a llegar al mismo punto. Y él sabe también que está muy influenciado por la escritura griega. No sé si conocieron el Edipo Rey, por ejemplo, una novela fundacional de ese tipo de literatura, y que él decía que el destino es el que nos guía, y Horacio Castellanos lo pone en todos sus personajes. ¿Sí? Son seres desde ya condenados que a veces tratan de ser buenas personas, pero no importa lo que hagan, siempre van a terminar mal. Y luego tenemos una frase que retomó Roque Dalton en su novela, que por decir un poeta que era yo, que ya vimos la portada. Es una novela completamente política, basada de discusiones con amigos, como motivando por qué es importante la revolución. Y para mí son muy buenos. Entonces, él retoma como epígrafe esta frase de Lawrence Durrell de Estados Unidos, que dice: es una obligación de todo patriota odiar a su país de una manera creadora.
como para reflexionar un poco a qué se refiere eso. Es decir, muchas personas están inconformes con el país que les tocó, pero la única forma de odiarlo es de una forma creadora. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, creo que en ese camino va a rodear, estar con ese país que duele, pero al mismo tiempo, como tomar la carta, ¿qué puedo hacer como artista, como profesional en la salud, en diferentes ámbitos? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y por fin llegamos a algunos novelistas contemporáneos de la posguerra salvadoreña. Jacinto Escudos, Horacio Castellanos Moya y Miguel José, que seguramente ya los conocen. Jacinto Escudos tiene el mérito que empezó a hablar desde una crítica femenina al machismo. Es decir, la novela El desencanto y Cuentos sucios están vinculadas al placer femenino y al desencanto que producen los hombres también. Entonces, esos temas todavía no se hablaban en las novelas anteriores, pero con eso, y se hablan de una manera bastante abierta. Luego, Horacio Castellanos Moya, que sigue escribiendo bastante, las novelas de él quizás son las que más se leen a nivel internacional, después de Un día en la vida, como lo mencioné, pero él está publicando con los grandes sellos editoriales, grandes sellos mundiales, como Tusquets o Grupo Planeta, por ejemplo. Creo que en el presente creo que es el autor que más hemos llegado a publicar de ese modo masivo, Horacio Castellanos Moya. Y luego está Miguel José Mixco, que tuvo una participación destacada en los 70 con poesía sobre todo, y que ya en la última década, estamos hablando del 2010 al 20, publicó 3 novelas de un solo, como que las tenía guardadas, ¿no? Y las 3 tienen que ver con la guerra salvadoreña. Es Camino de Hormigas, Días del Olimpo y La Casa, se me ha olvidado el tercer título. Sí, La Casa de Moravia se llama. Bueno, ahí están algunas de sus novelas. Jacinto Escudos, El desencanto, la que les comenté, Baile con serpientes, de Horacio Castellanos Moya, que es una novela muy humorística, cuando puedan leer. El arma en el hombre, que es bien fuerte. Y luego Camino de Hormigas, que es una novela de la guerra que mezcla la parte humorística. Y bueno, ya para ir finalizando, aquí están otros autores contemporáneos que están más jóvenes que los anteriores, pero que ya se están creando un nombre. Tenemos a Mauricio Orellana Suárez, su temática está en la homo narrativa, que son temáticas ya muy del siglo XX, con una novela que se llama Heterocid, que es las primeras novelas gay que se empiezan a escribir con esa postura. Luego Jorge Galán ha retomado muchos temas de la masacre de los jesuitas, como ya van a ver en la novela, y también es muy conocido en poesía, Jorge Galán, que ha ganado bastantes premios en España, muy importantes en el área de poesía. Y luego Claudia Hernández también. Lo de Claudia es quizá un poco diferente, porque lo de ella está impresionada con la parte néctar, con la parte de la sangre, es como muy sangrienta, muy fuerte la narrativa de Claudia. Aquí están algunos títulos de Jorge Galán, Noviembre, de Claudia Hernández, Rosa Tupaquema, y Te recuerdo que moriremos algún día, de Mauricio Orellana Suárez. Entonces, solo quiero regresar, como les dije, de Noviembre, que estaba en la masacre de los jesuitas, la Rosa Tupaquema, que el título lo debe a una forma de cultivo de caña, que era rosar, tumbar y quemar. Entonces, de ahí extrajo el título, pero no aplicado al cultivo, sino, como lo pueden ver, a las personas. Y te recuerdo que algún día moriremos, quizás tiene una parte muy simbólica, que es que la muerte se le presenta a un anciano y
diálogo. Muy similar a una película antigua que se llama El Séptimo Sello. Si la han visto, la pueden asociar, porque es eso, como personificar a la muerte y que ésta tenga un lado humano y con la que se pueda hablar, incluso negociar. Bueno, entonces, eso era lo que quería compartirles ahora, y si hay preguntas me gustaría también escuchar. Así que muchas gracias.